Nosotros vamos a continuar con más, cuando son las 20 horas con 38 minutos y vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Estamos en la compañía de un analista, vamos a hablar de economía. Las muy buenas noches en nuestros estudios a un querido amigo de la casa, Enrique Ayo. Bienvenido, Enrique, muy buenas noches. Ernesto, buenas noches, querida audiencia, muy buenas noches. Y pues aquí dispuestos para poder conversar de esta temática que realmente cambia cada día, ¿no? Es el pan de cada día económico que creo que hay que empezar a entenderlo de la mejor manera posible para poder digerir qué nos depara para el futuro con la nueva entrada del gobierno. Más allá del resultado de esta segunda vuelta, el nuevo presidente que asuma las funciones va a tener una labor bastante complicada al afrontar el país. ¿Cómo va a encontrar económicamente al país, Enrique? Mire, yo creo que hay que ser muy honestos, ¿no? La pregunta primera es si hay la suficiente información que le está otorgando el gobierno a los bolivianos y bolivianas, ¿no? De pronto yo creo que se va a encontrar con, no sé si una caja de Pandora, pero vas a tener baja información o nula información. Te vas a encontrar con una infraestructura, yo creo que muy baja. El tema tecnológico, lo propio, los recursos humanos o los talentos humanos realmente con una baja productividad. Y el tema normativo realmente un caos, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque con estas 5 maneras de observar el tema de la institucionalidad, deberíamos considerar que nos podemos encontrar con cualquier cosa. ¿Qué pasa con el tema de combustibles? ¿Se debe quitar la subvención a los hidrocarburos? Pasa un fenómeno similar en Ecuador, donde se estaba precisamente tratando este tema y el gobierno quería retirarlo. Los choferes el día de hoy precisamente han manifestado que si se quita la subvención y se toma el referente del precio internacional, el pasaje llegaría a costar de 6 a 7 bolivianos, afirman. ¿Usted considera así, Enrique, que esta situación podría darse de esta manera? Mire, la primera pregunta que hay que hacer es ¿qué botones va a apretar el Estado o el nuevo gobierno? No se puede aplicar una sola política de entrada, ¿ya? Hay que hacer medidas coordinadas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el tema de la subvención. Se debería quitar paulatinamente, ¿ya?, la subvención sin tocar el transporte público, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Porque justamente la gasolina, el combustible, el diésel es la sangre que muchas veces mueve la economía. Y afectando un poquito, pocos porcentajes al tema del combustible, eso puedes tener repercusiones muy fuertes en lo que es la canasta familiar, en lo que es la importación. Ya estamos teniendo problemas, o ya hemos tenido problemas en el incremento de los productos por temas de importación. Entonces, imagínate tú que de entrada vayas a aplicar estrategias de shock, por ejemplo. No va por ese lado, ¿sí? Entonces, el gobierno tiene que ser muy cauto para poder entender cuál va a ser el escenario en el cual se va a encontrar para poder aplicar políticas a los combustibles. ¿El gobierno debería abrir la posibilidad de que empresas privadas traigan combustible al país? De esta manera, tal vez sea mucho más competitivo este tema. Sería racional, ¿no? Sería bastante racional, Ernesto, porque al final del día hay que darle el oxígeno al privado, ¿no? Y el oxígeno al privado al final del día él necesita producción. Para el tema de la soya, para el tema del todo el tema agrícola necesitas combustible. Entonces, si no tienes, pues obviamente el privado que lo consiga y que no falte el abastecimiento de lo que es el alimento. ¿Me entiende? Entonces yo creo que es bastante racional que lleven adelante esa propuesta, digamos, ¿no? Otro de los temas polémicos, sin duda alguna, es el tema de las reservas de oro. ¿Están todavía ahí presentes? Se ha pedido, varios parlamentarios se han pedido precisamente que de un informe el Banco Central se ha hipotecado estas reservas. ¿Cuál es la lectura que se tiene respecto a este tema? A ver, mira, las reservas, que estábamos en 15.000 millones el año 2015, y ahorita has bajado a 2.800, y de ahí tenías obviamente en dólares y tenías en oro. Oro que no debías tocarlo. Tu reserva básicamente es tu cajita que la tienes ahí para emergencias, es tu dinero que lo vas a usar para emergencias, que justamente se lo ha hecho la gestión 2023 para poder cubrir temas del abastecimiento de combustibles y demás. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno?
lectura por favor propia, está queriendo dejarte en paz y en armonía, ¿no? Que tengas combustible, en teoría, que tengas cierta estabilidad, cierto flujo de dinero, pero el problema va a ser para el gobierno entrante. El gobierno entrante, Ernesto, vas a tener, si mantienes el déficit fiscal del 10% del Producto Interno Bruto, o sea, tenemos más o menos un PIB de 45.000 millones de dólares, ¿ya? Le sacas el 10%, es 4.500 millones de dólares de déficit fiscal que tienes que cubrir el próximo año. Tienes la subvención a los hidrocarburos de 3.000 millones de dólares, más los 4.500 son 7.500 millones. Súmale a eso la venta de este oro que ha habido, ¿no? Y ese ingreso de los 800 millones que has ignorado y que has dicho, toma, préstame plata, te voy a devolver en un año. Pero quien va a devolver no va a ser la persona que está actualmente en función de gobierno, va a ser el otro. O sea, le estás pasando la pelotita y el problema al siguiente gobierno, que sumados a los otros 3.500 millones de dólares, necesitas 8.300 millones de dólares para hacer magia, para empezar a cubrir las obligaciones. A eso tienes todo el problema de la crisis que se va a venir justamente por los movimientos sociales, por las fuerzas vivas, por las personas mismas que van a estar de pronto un poco más desesperadas de que no va a haber justamente este tema del abastecimiento de combustibles. Entonces realmente la tiene muy complicada. Entonces ha sido una jugada estratégica, ¿ya? Técnicamente estratégica, políticamente rentable, pero económicamente inviable a futuro. Coincide más o menos con la opinión de algunos parlamentarios que indicaban que hasta el próximo 19 de noviembre se tendría cierta estabilidad en el tema del abastecimiento energético y posteriormente de ahí es como una caja de Pandora. Exactamente, esto es lo que te comentaba hace un ratito, es así, o sea, me están diciendo, te voy a dejar mi gestión limpia, entre comillas, te estoy dejando con combustible, con recursos y demás. La pregunta es, ¿cómo voy a hacer yo para poder recuperar ese dinero y esas obligaciones que en el fondo tiene Bolivia obviamente con la compra de los combustibles, con todo el tema del déficit fiscal, ver qué se va a hacer, qué se va a hacer con todos esos funcionarios de pronto que tienes que empezar a despedirlos o quitarlos, qué vas a hacer con las empresas estratégicas que no te están produciendo lo que deberían producir. Entonces, todo este modelo económico, social, productivo, comunitario, la pregunta es, ¿va a seguir funcionando? ¿Cuánto lo van a ajustar? Económicamente, realmente, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesita traer inversión extranjera directa. Necesitamos confianza en el Banco Central. ¿Qué confianza te está generando ahorita que tú estás quitándole ese oro, que es esa tu joyita que tenías justamente para momentos de crisis, ¿no? Y dentro de ese esquema del modelo económico también ingresa en la evaluación de las empresas deficitarias del Estado. ¿Qué va a pasar con ellas? Claro, la lógica sería hacer una evaluación, pero a las muy pocas que, entre comillas, que podrían ser algo de rentables. ¿Por qué te digo esto? Porque el Estado no puede ser competidor del privado. ¿Me entiende? La lógica sería que tú seas competitivo y el privado, para ser competitivo, debe tener el movimiento de cintura suficiente fuera del Estado. O sea, el Estado no debería inmiscuirse justamente en el tema de competitividad de los privados. Y es que justamente se necesita eso ahora. Cada uno de los bolivianos y bolivianas que quiere ser emprendedor, que quiere tener su ingreso, o sea, somos las personas las que van a sacar al país adelante. No es el Estado per se, es las personas que hacen la dinámica económica al interior de un país. Fundamentalmente, durante bastantes años, el ingreso del país era el tema de exportación de materias primas, fundamentalmente en gas. Ahora que estos recursos se han venido abajo, ¿qué va a sostener la economía del país? ¿En qué nos vamos a apoyar los bolivianos para poder capear la tormenta? Bolivia nunca va a dejar de ser un país extractivista, ¿ya? Se va a fundamentar en el tema de la minería. O sea, va a haber ese colchón de la minería, ¿ya? No voy a entrar a las cooperativas del oro todavía, ¿ya? Pero sí tienes que entrar al tema de la minería. Pero fundamentalmente es el turismo, ¿no? Creo que el turismo es un clúster, un conglomerado de dinámica económica muy fuerte, ¿no? Ahí se maneja el tema de hotelería, el tema de gastronomía, carreteras, infraestructura, empleo, etcétera, ¿no? Es muy dinámico, ¿sí? Entonces, la apuesta yo creo que tiene que ir por ese lado, ¿sí? Para que podamos nosotros empezar a limpiar un poquito todas esas aguas que se están generando justamente por la falta de ingresos que se tiene por tema de los hidrocarburos, ¿no? En este contexto tan complicado, una de las instituciones que podría caer como un salvataje
a nivel internacional es el FMI. ¿Se debería recurrir al FMI o no? La pregunta es, primero, ¿de dónde vamos a conseguir los 10.000 millones de dólares más o menos que necesita Bolivia para empezar a generar la dinámica económica, ¿no? De pronto deberías considerar, sí, dependiendo de la política que utilice el gobierno que ingrese, si va a tocar las puertas del Fondo Monetario o no las va a tocar las puertas del fondo. Obviamente van a ser fondos condicionados. Tienes el Fondo Monetario, tienes el FLAR, tienes el BID, tienes la CAF, tienes organismos multilaterales, etcétera, que realmente te van a poner ciertas condiciones, ¿no? Te van a decir, bueno, la primera pregunta va a ser, ahorita no tienes oro. ¿Cuál es tu fondo de emergencia? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Cómo vas a cancelar todas estas obligaciones que tienes? De pronto te van a decir, tienes que incentivar a las exportaciones. Para poder liberar las exportaciones, ¿cómo vas a manejar el tipo de cambio? Que es otro problema que tenemos, ¿no es verdad? Ahorita se está subvencionando diésel, gasolina, tienes un tipo de cambio 3.96 que sin reservas internacionales no puedes mantenerlo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú manejas un tipo de cambio fijo, tienes que tener muchas reservas que puedan soportar eso, porque si hay algún movimiento, en teoría, del tipo de cambio, el Banco Central agarra y te coloca los dólares para poder mantener el tipo de cambio. Cuando no tienes reservas internacionales, lo más rentable sería que manejes un tipo de cambio flexible. La pregunta aquí es, ¿a cuánto va a estar ese tipo de cambio? Si va a estar a 12, a 12.50, a 10.50. Entonces, hay que manejar escenarios posibles para poder ver cuál es el tipo de cambio más adecuado que se pueda manejar en el momento político-económico también. Porque aquí la inflación que se tiene en Bolivia es una inflación muchas veces de expectativas. Acuérdate que antes de las elecciones el tipo de cambio estaba bastante volátil hacia arriba. Hemos llegado a tener 18 hasta 20 en lo que son las plataformas digitales. Se ha tenido las elecciones, se ha estabilizado, se ha tenido resultados diferentes a las expectativas de hace 20 años atrás, ¿ya? Entonces, obviamente se ha estabilizado en 13, 12.50 y más. Estas últimas semanas ha bajado. Y ese ha bajado, y justamente en algunas conversas que hemos tenido, ha sido justamente como si tú lanzaras una pelotita, ¿no?, a una mesita y va a rebotar. Entonces simplemente es un efecto rebote, ¡tan!, y va a volver a subir. La pregunta es, ¿cuánto más va a subir? Y como es una inflación básicamente por expectativas, estamos esperando, creo, las personas, las elecciones, el balotaje, ¿no?, del 19 de octubre. Dependiendo cuál de los candidatos en teoría gane, va a moverse un poquito más el tipo de cambio. Y el comportamiento del tipo de cambio va a ser similar, tanto sea en transacciones físicas como en las criptomonedas, o hay la tendencia a que más personas se vuelquen hacia hacer transacciones en plataformas digitales, ver inversiones en criptomonedas y toda la Bitcoin. El trading, o sea, las operaciones de cambio, de intercambio en criptomonedas es muy fuerte. Y si te das cuenta, muchas de los jóvenes que son bastante digitales, ¿no?, han empezado a manejar ese mercado, ya empiezan a hacer muchas transacciones. Entonces, ha sido, si quieres, una manera de poder alivianar la escasez de dólares físicos. ¿Se ve? Entonces, eso ha ayudado obviamente a todo este problema que se ha tenido en Bolivia, a la escasez de los dólares. Desde el otro lado, del tipo de cambio físico, debería mantenerse. O sea, obviamente se va a tener un precio de pronto un poquito menor al dólar digital, ¿sí? Y el dólar digital también es bastante volátil, ¿no? Tú tienes diferentes plataformas y están cotizándose alrededor de unos 50 centavos, ¿no? En unas te ofrecen 12.50, en las otras 12.80, en otras 12.30, ¿no? Más o menos va manejándose ese rango. Y aquí viene, Enrique, otro tema importantísimo, como es el tema de la inflación y el costo de vida, que tiene obviamente su relación con el tipo de cambio, pero también pueden influir otros factores para que los precios vayan variando, el costo de vida sea diferente y la inflación también tenga esa tendencia a la subida. Claro. A ver, tú me preguntarás, ¿la inflación es buena o es mala? Yo te diría, si es bajita, es buena. Y tú dices, ¿cómo, Enrique, vas a decir que la inflación es buena? Claro, porque a ver, haremos el ejercicio muy rápidamente. Si yo te digo va a haber una inflación del 2% este año,
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú vas a ser más productivo hasta cubrir ese 2%, porque tienes que pagar ese 2% a fin de año, tu aguinaldo, tienes que pagar los sueldos, etc. Y tienes que tratar de que tus 100 bolivianos que ganas, con los que puedes comprar el 1 de enero, los puedas gastar y cubrir con esos mismos 100 bolivianos el 31 de diciembre. Pero si tienes una inflación arriba del 4, 5, la del gobierno programada al 7,5%, o sea, te están diciendo realmente no nos va a ir bien. Y ahorita, ¿no? Agosto tenías 18%, o sea, te has aplazado casi 3 veces más, ¿me entiendes? Entonces, imagínate tú lo competitivo que debería ser el Estado para poder cubrir este tema de la inflación. Entonces, la inflación interanual, o sea, de, digamos, agosto del año pasado a agosto de este año, la tienes en 24%. Solo este mes ha sido el 1,01%. Entonces, fíjate que estas expectativas, todos estos comportamientos que tienen las personas, están siendo reflejadas justamente en esto. Precios de los lanzamientos, canasta familiar, descontento del tema del transporte. Entonces, todo eso empieza a alimentar justamente que la inflación sea bastante volátil, ¿sí? Realmente nos ayudas muchísimo en este análisis a tomarle el pulso a todo lo que es la actividad económica y cómo viene la mano para el siguiente gobierno. Muchísimas gracias, Enrique. Una vez más, el tiempo nos quedó corto, pero como siempre, la invitación abierta para que posteriormente estemos analizando mucho más sobre este tema tan interesante que es la economía en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Enrique Ayo con nosotros, son las 20:54. Hacemos una pequeña pausa comercial, ya retornamos con más, aguárdenos por favor.